Vamos a meternos en una nota que seguramente va a sumar perspectiva a lo que venimos diciendo y a lo que venimos teniendo como análisis nosotros en nuestro programa en este, repito, lunes postelectoral. Y vamos a invitar a quien, bueno, ha tenido la gentileza de atendernos a través de la virtualidad. Está con nosotros Lourdes Lodi, quien es directora del Observatorio Político Electoral, que realizó justamente un seguimiento de los comicios de este domingo. Ya hemos trazado algunos ejes nosotros a través de la poca concurrencia, a través de esta cuestión de quién gana, quién pierde. ¿Es todo ganancia, es todo pérdida? Dependiendo la perspectiva en la cual nos paremos electoralmente hablando, bueno, seguramente estos ejes y algunos otros más podremos abordar. Lourdes, Sergio Ferreira, Rodrigo Villarreal, Natalí Bedini, te saludamos desde ATP. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Supongo que debe ser un ámbito común el hecho de decir ha ido poca gente a votar a una elección tan importante como es la elección de convencionales constituyentes. Bueno, no, común justamente lo que no tuvo esta elección fue era una elección común. Ajá. Era una elección excepcional en muchos sentidos. Primero, la primera vez después de 63 años que tenemos la posibilidad de ser protagonistas de la elección de convencionales constituyentes, algo que, qué sé yo, para quienes estudiamos procesos electorales y hemos observado más de 30 elecciones, era la primera vez que podíamos observar una elección de convencionales. Y también ver cuál era la actitud de los votantes, de las autoridades de mesa, las propuestas de los candidatos respecto a esta elección. Y lo extraordinario de la elección no solo fue el objeto de la misma, sino esto que vos decías, la baja participación. Fue algo que nos llamó la atención desde temprano, pero sobre todo al mediodía, que estamos acostumbrados a las largas filas, a las esperas, a cierta aglomeración de personas entre las 11:30 y la 1:30 de la tarde, y teníamos el equipo del observatorio desplegado en 70 locales de votación y extrañamente no había filas, e incluso vos ahí estás mostrando que había 3 cabinas de votación por mesa. Y bueno, y las cabinas no se terminaban en muchas mesas de utilizar las 3. Alcanzaba con 2. Sí. Antes del mediodía, el corte oficial hablaba de menos del 20% de afluencia de votantes. Nosotros para las 12 del mediodía teníamos un conteo en las mesas que teníamos en nuestra muestra de menos del 20%. Por eso pusimos el alerta en esa cuestión. Algunos decían, bueno, el día está muy lindo y la gente va a volver temprano, sea de las Quintas o del Río, para votar, y sin embargo en ningún momento vimos esa movida masiva del electorado hacia los locales de votación, e incluso los cierres de mesa también fueron muy tranquilos, porque a veces se cierra el local de votación a las 6 de la tarde, pero todavía quedan algunas filas de personas que entraron a último momento votando. Y en esta oportunidad, en los locales que observamos, las mesas cerraron a las 6 y a las 6:02 estaban las urnas abiertas con un recuento de votos que fue muy rápido, que fue muy ágil. Convengamos que acá, digo, como siempre hablamos de lo negativo, también es bueno hablar de lo positivo del proceso. Las mesas estuvieron conformadas en su mayoría con 3 autoridades, es decir, con un presidente y 2 auxiliares. Habían tenido capacitación suficiente en este mecanismo que ya está legitimado y conocido en Santa Fe, que es el de la boleta única de papel. Entonces los procedimientos se hicieron bien rápido, el escrutinio se hizo de forma muy ágil y bueno, y tuvimos resultados también en forma temprana, ¿no? Si comparamos con otras elecciones de medio término o donde, como en este caso... Sí, Lourdes, ¿cómo estás? Las tendencias se tenían a las 7 de la tarde. Habitualmente en todas las elecciones las mesas testigos se conocían a partir de las 8 de la noche. Bueno, esta vez a las 7 de la tarde ya había tendencias en muchos de las internas que existían. Nosotros teníamos a las 7 de la tarde, incluso como había observadores en localidades más pequeñas también y comunas, a las 7 de la tarde había mesas donde ya habían transmitido los telegramas donde se había votado la elección de convencionales por distrito único y
y por departamento. Obviamente en las ciudades donde la oferta de la primaria local había sido más extensa, como fue el caso de Rosario con 42 listas, se tardó un poco más, pero aún así no fue una elección que generó controversias, no hubo prácticamente votos recurridos, hubo muy baja presencia de fiscales en los locales de votación durante todo el día y de varias fuerzas aparecieron recién a último momento para el recuento de mesa, pero ya como en un clima de confianza respecto al sistema que me parece que nos permitió transitar una jornada de una calma y de un orden que fue sorprendente realmente para quienes estuvimos ahí desde Lourdes, las 7:30 de la mañana. ¿Qué pensás, según tu experiencia y analizando estrictamente esta elección, por qué hubo 1 de cada 2 santafesinos que no fue a votar? Bueno, primero porque las elecciones, esta elección de constituyentes se dio en simultáneo con una elección paso de medio término. Y tradicionalmente las elecciones de medio término legislativas y primarias son las que menos afluencia de votantes tienen. Con un agregado, y fue que me parece que arrancamos tarde a contarle a los santafesinos de qué se trataba y sobre todo qué estaba en juego en esta elección de convencionales constituyentes, porque la dimensión de lo que va a suceder con esa convención reformadora tiene un impacto que nos trasciende a nosotros hasta como generación. Pensemos que hoy vivimos bajo las reglas que definieron personas hace 63 años, de las cuales la mayoría ya no están entre nosotros. Entonces me parece que ahí hubo como un déficit en esa capacidad de transmitir sobre todo desde el gobierno, pero también sé que el periodismo es un esfuerzo gigante el último tiempo para entrar en calor, para contar un poco de qué se trataba. También lo hicimos desde la universidad, pero lo cierto es que nosotros medimos, no solo nuestros observadores, sino que implementamos un cuestionario que llamó Ojo Cívico, preguntándole a la ciudadanía cómo había votado, y lo cierto es que la gran respuesta fue: no hubo información necesaria, no sabemos en qué consiste la reforma, no sabemos qué propone cada uno de los candidatos a convencional. ¿Por qué? Porque los spots publicitarios ustedes los conocen y los vieron, y no duran ni 10 segundos, entonces tampoco nos dimos un debate de cabezas de lista de cada una de las listas que compitió por distrito o por departamento, como para poder poner a la ciudadanía en temas que muchas veces es temas de quienes estudiamos, analizamos, o en todo caso de los que terminan definiendo lo que fue la ley de necesidad de la reforma, que es la que define esos 42 artículos que se ponen en juego en la convención, que como ustedes decían, todavía no sabemos cuándo se va a llevar adelante y está la posibilidad de que sea pronto y no se dé mucho espacio a participación, o que sea más cercana al inicio del año próximo y quizá ahí sí, si bien no vamos a volver a elegir a quienes van a ocupar el lugar, sí puede la ciudadanía tener algún tipo de incidencia, mayor información o generar instancias participativas para poder definir hacia dónde va esa reforma. Lourdes, Natalia de este lado, recién usted decía hay confianza en el sistema electoral. Ahora bien, y lo decía Rodrigo recién, ¿por qué 1 de cada 2 santafesinos decide no ir a votar? ¿Por desconfianza al sistema electoral o a todos los políticos que representaron cabezas de lista en la convención constituyente? Y por último, ¿a dónde fueron los 600.000 votos que perdió Maximiliano Puyaro, según tu opinión? Bueno, muchos de esos votos de Maximiliano Puyaro fueron los que también no fueron a votar, si hacemos un análisis de cómo se repartieron los votos, ¿no? Tampoco podemos leer los resultados de esta elección de la misma manera de lo que se resolvió la elección general en el año 2023. Recordemos que esa boleta verde tuvo una reducida oferta, es decir, la contienda después en la elección general era entre muy pocos. Y esta vez la oferta era mucho más amplia y la forma de distribuir en la elección del gobernador, el que ganaba por un voto se llevaba ese cargo y el de la vicegobernadora. En esta elección el reparto de bancas es proporcional y hay en juego otras cosas, más en una convención constituyente que es una constitución que tiene que ser diversa. ¿Por qué hubo poca afluencia? Primero porque es cierto, la gente no se vio interesada en este proceso
ni legislativo ni de convencionales constituyentes, por la particularidad de haberla hecho en forma simultánea con una elección paso y quizá no explicar bien que eran dos elecciones que ponían en juego cosas muy distintas, por el calendario electoral que también, al haberlo hecho tan cercano al inicio de año, convengamos que la campaña electoral se superpuso prácticamente al inicio del año académico y lectivo, entonces un montón de estos temas que quizás se podrían haber trabajado desde las escuelas, desde las universidades o desde las organizaciones de la sociedad civil con una agenda ya del año en curso, lo que sucedió fue que estamos arrancando y ya tenemos no solo elección, sino que hoy lunes tenemos convencionales definidos. Y por otro lado, porque me parece que estamos en un clima de época que seguramente también lo veamos reproducirse en las elecciones que se van a ir sucediendo en el calendario electoral federal y nacional, y es que tenemos que volver a hablar de el concepto de crisis de representación, porque no solo hubo baja participación, para aquellos que fueron haciendo uso de su derecho y de su obligación de sufragio, también hubo un alto porcentaje de votos nulos y un importante número de votos en blanco. Y esos votos nulos, lo que nosotros vimos en el recuento de mesa, es que fueron votos bronca, es decir, fueron votos con expresiones ajenas al proceso electoral que de alguna manera están dejando un mensaje hacia esa oferta política. ¿Cuáles serían esos votos nulos? A ver, ¿qué es lo que han visto? Porque es buen dato este. O sea, ¿qué es lo que han visto? Porque antes era el voto clemente. ¿Te acordás que en un momento era el voto clemente? Exacto. Bueno, ¿esto qué era ahora? Mira, estoy terminando de redactar, de pulir el informe que les vamos a compartir en un rato y hay un par de hojas completas de votos nulos. A ver, aparecen expresiones muy grandes, dibujos un poco fuertes y expresiones como corruptos, mentirosos, no voto ninguno, que se vayan todos, viva Videla, digamos. Aparecen esas expresiones que son fuertes en un contexto de un proceso democrático, que nos hacen repensar en la categoría de bronca, ¿no? Y que el que fue a votar con cierto enojo respecto al contexto, a quizá otras preocupaciones, porque cuando uno va a votar no solo pone en juego, en este caso, la elección de convencionales, sino que uno viene con toda la carga de su mochila, de sus necesidades, sus expectativas, sus contextos familiares y su historia, que no es la misma en las ciudades que en los pueblos, que no es la misma quizá para el trabajador del empleado público en este contexto, cómo se aproxima hacia una elección donde está en juego el Ejecutivo. Hay muchas cosas en juego en una elección y bueno, las vimos expresadas en el ausentismo, en el voto blanco, en el voto castigo y también en la definición de un nuevo escenario donde vimos qué sucedió con los convencionales por distrito, qué sucedió con los convencionales por distrito único, por departamento, y qué sucedió en los consejos municipales. Y nuevamente no hay una unidad absoluta respecto a todas esas opciones, ¿no? El ciudadano elige en cada uno de los niveles y para cada caso qué es o a quién quiere que lo represente. Ahora, hay un dato que quiero poner sobre la mesa para que me des tu parecer. Fíjate lo que es el voto bronca que se representaba con Milei en el 2023. Hay dos cuestiones de ese voto de Milei, que lo podés poner voto directamente a Milei o voto anti lo que se presentaba en contra de Milei. En Rosario gana el precandidato de Milei, es uno de los más votados, el más votado, diría yo. Y después, en el distrito único, el voto de Milei se diluyó absolutamente. O sea, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo. Me parece que acá también la pregunta es por los partidos políticos que hoy, de hecho, prácticamente muy pocos compiten con el formato partido político. Teníamos a La Libertad Avanza estrenando su sello político en la provincia, con todo lo que eso supone, con la referencia directa al presidente de la Nación y su partido, y también a los otros frentes que son coaliciones en realidad, ¿no? Son coaliciones electorales o frentes electorales donde los sellos partidarios se desdibujan un poco
y lo que vemos es que ya el voto no va necesariamente direccionado por una cuestión ideológica que se vincula con una plataforma partidaria, sino que mucho también tiene que ver con la afinidad que el elector puede tener con determinado candidato. Y acá había otra variable también, que es la irrupción de la figura de Juan Pedro Aliar como el candidato más votado, viniendo de los medios de comunicación con los antecedentes que aquí tenemos en Santa Fe, ligados desde Del Cel a Carolina Lozada, el propio Lewandowski, el propio Ciro Seiza, de Sandori, digamos, entró también en la lista, o que va a seguir compitiendo con la de Carolina Labairú, el periodista Pablo Grauvira. Entonces hay otras variables que no podemos hacer un análisis reduccionista ni al anticasta o voto por la política, ni a la dirección meramente partidaria o ideológica, sino que hay otras variables que se ponen en juego desde la psicología del elector y al mismo tiempo desde la construcción de campañas electorales por parte de quienes diseñan esas estrategias electorales, ¿no? Lourdes, te agradecemos enormemente tu tiempo y obviamente esperaremos en algún otro momento para profundizar más este tipo de análisis. Bueno, les haré llegar el informe de observación para que puedan compartirlo también y difundir sus recomendaciones, que sobre todo la idea de esa observación es poder hacer recomendaciones que redunden en mejoras en los procedimientos, en la normativa, en las prácticas y que esto sea también para mejorar la democracia de la provincia. Esperamos el informe. Gracias. Esperamos el informe, por supuesto.